esta sesión hablaremos de enfermedades principales, estrategias de prevención y control. El aguacatejas. A continuación vamos a hablar sobre las principales enfermedades del cultivo del aguacate. Entre estas enfermedades de gran importancia encontramos la antracnosis. Es causada por un hongo en cuya fase teleomórfica o sexual o perfecta que llamamos se denomina Glomerella cingulata, mientras que su nombre de la fase anamórfica, asexual o imperfecta, la denominamos Coledotrichum globosporoides. Los conidios de Coledotrichum globosporoides se producen dentro de acérbulos. Estos acérbulos son la fuente principal del inóculo para el desarrollo y diseminación de la enfermedad. Su dispersión puede ser por el aire o salpicaduras de lluvia. Al dispersarse en los conidios se adhieren al hospedero por medio de una capa mucilaginosa compuesta por polisacáridos y glucoproteínas presentes en el acérbulo. A continuación vamos a hablar sobre los síntomas de la enfermedad. El género Coledotrichum ocasiona diferentes síntomas dependiendo del órgano que ataque, la fase fenológica y el grado de avance de la enfermedad y las condiciones ambientales prevalentes. La enfermedad provoca grandes pérdidas ya que afecta al fruto en cualquier etapa de desarrollo, también en su traslado, almacenaje y comercialización. Las especies que se han indicado hasta la fecha y que están involucradas en esta enfermedad son Coledotrichum globosporoide, Coledotrichum acutatum y Coledotrichum boninensis. Comúnmente se refieren como enfermedades diferentes, dada la diferenciación en sintomatología. Los nombres comunes de la enfermedad causada por el género Coledotrichum en aguacate son, para el caso del fruto, varicela, viruela, clavo, antracnosis, mancha púrpura o mancha negra. También puede producir tizón floral en el follaje, marchitez de las puntas y algunas manchas en las nervaduras, además de producir en ocasiones sarampión en las hojas. En este caso vamos a hablar de la viruela del fruto. Ataca en cualquier etapa de desarrollo del fruto, pero principalmente a frutos tiernos. Se presentan generalmente con lesiones circulares hundidas de 0,2 a 0,7 milímetros, que inicialmente son de color café y posteriormente se colocan negros. Bueno, vamos a continuar con las diferentes sintomatologías que causa la antracnosis en los frutos del aguacate. Vamos a hablar de la mancha púrpura. Los síntomas iniciales se presentan como manchas pequeñas de color púrpura en el fruto y después se agrandan y pasan a manchas más oscuras. Puede llegar a dar un aspecto de roña. En la mayoría de los casos los daños no profundizan, por lo tanto la pulpa queda intacta. A continuación vamos a hablar de los síntomas de antracnosis tipo varicela. Generalmente esto sucede cuando están los frutos en desarrollo. Y al inicio se observan manchas circulares translúcidas redondas que posteriormente cambian a café oscuro y pueden ser numerosas. Una de las sintomatologías más comunes y con las que se reconoce el nombre de la enfermedad es la antracnosis. Los síntomas se dan en frutos que se desarrollan después de la cosecha, al comienzo de la maduración, con la aparición de pequeñas manchas circulares, que posteriormente se agrandan y dan lugar a una mancha única que llega a cubrir la mitad del fruto. La enfermedad avanza y las manchas penetran en la pulpa que se oscurece y ablanda. Condiciones identificadas que favorecen el desarrollo de la antracnosis en el cultivo del aguacate. El clima que favorece el desarrollo es el clima cálido durante el día con temperaturas entre 18 y 30 grados y climas fríos nocturnos en zonas húmedas con mayor al 60% de humedad relativa. También le favorece la nubosidad durante 4 o 6 horas continuas y las precipitaciones mayores a 1500 milímetros anuales. ¿Cómo es la diseminación de la antracnosis? La fuente de núcleo primario está representada por los frutos momificados, hojarascas e inclusive ramas secas adheridas al árbol. La sobrevivencia del hongo se da en los residuos de la cosecha anterior infectados que se encuentran en el suelo o adheridos al árbol, quienes van a infectar la siguiente cosecha. La mayor liberación de esporas se presenta a temperaturas de 13 a 14 grados centígrados y humedades relativas mayores al 80%. Las primeras infecciones se observan a humedades relativas mayores al 80% y con temperaturas entre los 18 y 26 grados centígrados. Las lesiones en ramas, hojas, flores y frutos la genera la fase asexual conocida como Coledotrichum globosporoides. Metodología de monitoreo de la antracnosis en el cultivo del aguacate.
Para esto se debe recorrer el lote una vez cada 15 días, lotes no mayores a 1 hectárea. Se deben seleccionar 10 árboles en forma de zigzag y de los 4 puntos cardinales se evalúa 15 frutos y 15 racimos florales para observar la presencia o no de daños por antracnosis. Manejo preventivo de la antracnosis en el cultivo del aguacate. Una de las maneras más eficientes es a través de podas sanitarias. ¿En qué consisten las podas sanitarias? Consiste en retirar hojas, ramas y frutos que estén afectados por la antracnosis y otras enfermedades y plagas, retirando de esta manera del lote el inóculo inicial, desfavoreciendo su dispersión dentro del lote. Bueno, desde el punto de vista agronómico, las podas tienen varias ventajas. Entre una de esas grandes ventajas es disminuir la presencia de plagas y enfermedades. Si permitimos que haya una buena aireación y una luminosidad, vamos a favorecer mejores condiciones para el árbol y de esta manera vamos a evitar enfermedades que sean favorecidas por la alta humedad, como son en este caso la roña y la antracnosis, muy comunes y frecuentes en el cultivo de aguacate. Cuando uno va a realizar podas, la posición del podador siempre debe ser en el centro del árbol. Las podas deben iniciar de la parte del centro del árbol y de la parte baja hacia arriba, siempre buscando eso, para evitar luego tener que volver a hacer trabajos de podas en el exterior, ¿sí? Entonces, con solo quitar algunas estructuras del centro podemos ya dejar el árbol listo para podas, ¿okay? Entonces vamos a comenzar. Vamos a retirar primero las ramas más bajeras. Una cosa importante, estos árboles no han tenido una formación de poda desde el inicio. Lo ideal es partir de un solo tronco, un tronco inicial, un primario, y de ahí van a salir 4 ramas principales. Y esas son las 4 ramas que deben sostener el árbol, en este caso de aguacate. ¿Cuál es el objetivo de esa poda? La estructura típica de un árbol de aguacate es como la de un pino. Y el objetivo de permitir 4 ramas secundarias es disminuir ese vigor de una sola rama en 4, para tener árboles más cortos, más pequeños y más redondos, que crezcan más hacia los lados que hacia arriba. Es muy difícil tener árboles por encima de los 6 o 7 metros para hacerles manejos agronómicos, para la cosecha. El árbol, la producción va a quedar muy elevada, las fumigaciones fitosanitarias nunca van a llegar, no van a cubrir efectivamente. Entonces, por eso son muy importantes las podas en el cultivo del aguacate. También depende mucho de la distancia de siembra. ¿A qué me refiero esto? Si tenemos una distancia de 7 por 7 metros entre árboles, la distancia de la altura de crecimiento del árbol debe ser el 75% de esa distancia. El 75% de esa distancia de los 7 metros es 4 metros y medio. O sea, el árbol máximo lo vamos a dejar crecer 4 metros y medio cuando tenga 7 por 7 la distancia de siembra. Cuando lleguemos a esa altura, lo que podemos hacer es bajar el árbol a 1 metro o 1,50 metros por debajo de esa altura y volver a que genere estructuras nuevas para nueva producción. Si el árbol crece a mayor altura de los 4,50, va a comenzar a competir por luz con sus vecinos. Y lo que va a hacer el árbol es comenzar a producir una fenómeno que se llama etiolación, que es crecimiento de las ramas en busca de la luz. Y eso nos va a perjudicar el árbol. El árbol va a dedicarse más a crecer, a competir por luz que a producir. Umbral de acción para la antracnosis en el cultivo del aguacate. Hay que tener en cuenta que en todas las regiones del país tenemos antracnosis, por lo tanto todos los años vamos a tener conidios dentro del lote. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer unos controles preventivos de la antracnosis cuando las condiciones se generen, o sea, cuando tenemos lluvias y temperaturas óptimas para el desarrollo. Por lo tanto tenemos que hacer aplicaciones periódicas, si es el caso de los biológicos, entre cada 8 a 10 días, para mantener las poblaciones bajas de este hongo. En caso de que el control biológico no funcione o no genere los efectos deseados, se va a hacer un control químico, generalmente con productos sistémicos erradicantes, y estas aplicaciones se pueden realizar cada 15 días mientras que las condiciones climáticas persisten. Control biológico de la antracnosis en aguacate. Actualmente en el mercado se pueden conseguir muchos productos de origen biológico que pueden mantener condiciones bajas de incidencia de esta enfermedad. Generalmente comercialmente se ha utilizado Bacillus subtilis, que fue más efectivo que inclusive productos de síntesis química en el control post cosecha. Dentro del control biológico también podemos nombrar hongos como el Trichoderma marcianum, que ayudan a mantener la incidencia y la severidad de la antracnosis en niveles muy bajos y manejables para un cultivo de aguacate.
Control químico de la antracnosis en aguacate. El control químico de la antracnosis en aguacate se puede realizar siempre y cuando utilicemos productos de una categoría toxicidad baja, sean productos con registro tanto para el cultivo como para la enfermedad. A continuación vamos a hablar de una segunda enfermedad que se presenta con gran frecuencia en los cultivos de aguacate y es la roña. El síndrome de la roña de aguacate es causado por varios hongos fitopatógenos. Entre esos hongos están Coletotrichum sp, Alternaria sp, Pestalotiopopsis sp, Nigrospora sp y Curbularia sp. Ciclo de vida de la roña. El ciclo de vida es básicamente el de los ascomicetes como la antracnosis. En todos los hospedantes el hongo se reproduce profusamente y forma masas rosadas de conillos del tipo de Coletotrichum o Gliosporidium en acérbulos. Condiciones identificadas que favorecen la enfermedad de la roña en el cultivo del aguacate. El periodo más susceptible del fruto es el de cuajado a 1/3 o a 1/2 de su tamaño normal, ya que al madurar el fruto el pericarpio se endurece. El hongo requiere de alta humedad relativa y altas temperaturas para su desarrollo. Humedad relativas del 90 al 100% y temperaturas por encima de los 22 a los 26 grados centígrados. Los daños a los frutos por insectos o golpes permiten la entrada del hongo. Este produce esporas sobre el tejido atacado y son diseminadas por el viento, lluvia, rocío o insectos. Síntomas de la enfermedad. Ocasionan manchas en el fruto de color café a negras en su fase inicial. Posteriormente se observan manchas de color café pardo o beige de aspecto corchoso, áspero y de dimensiones muy variables, pero que llegan a cubrir la totalidad del fruto, dándole un aspecto áspero. Puede causar agrietamientos en el pedúnculo, hojas y ramas. En el fruto los daños son exclusivos del pericarpio y no de la pulpa, aunque las lesiones pueden ser la entrada de otros organismos patógenos. Metodología de monitoreo de la roña en el cultivo del aguacate. Se debe recorrer el lote una vez cada 15 días. Recordamos que el lote no puede superar 1 hectárea. Allí se deben seleccionar 10 árboles al azar en forma de zigzag dentro del lote. De los 4 puntos cardinales se va a evaluar 15 frutos observando la presencia o no de daños por roña. Umbral de acción de la roña en el cultivo del aguacate. Si en promedio encontramos un fruto afectado por árbol, debemos iniciar el control biológico de este hongo. Si encontramos entre 3 y 5 frutos en promedio afectados por roña en cada uno de estos árboles, debemos iniciar un control químico de esta enfermedad. Control biológico. Al ser un hongo de tipo ascomicete, igual que la antracnosis, el manejo es muy similar al que vimos para la antracnosis. Podemos utilizar productos a base de Bacillus subtilis específicos para el control de enfermedades foliares, al igual que podemos utilizar también hongos como el Trichoderma harzianum que ayudan a controlar y mantener baja la incidencia de las poblaciones del hongo patógeno. Control químico de la roña. El control químico de la roña se puede realizar una vez el umbral de acción supere de 3 a 5 frutos en promedio por árbol. Medidas de manejo preventivo para la roña en el cultivo de aguacate. Una de las mejores medidas es una vez terminada la cosecha se debe iniciar las podas sanitarias con el objetivo de evitar humedades relativas altas dentro del lote y dentro de las plantas. Otra medida importante es tener barreras vivas alrededor de los lotes. Esto para evitar la dispersión de las esporas por el viento. También se deben instalar en zonas donde se generen encharcamientos o donde el agua no drene rápidamente un sistema de drenaje que evacúe el exceso de humedad para evitar que la humedad relativa supere el 90 o el 100%, que son las condiciones más óptimas para el desarrollo de la roña. Bueno, a continuación vamos a mirar el tratamiento que se le debe hacer a un árbol de aguacate fuertemente afectado por una enfermedad que es la Phytophthora, una enfermedad, un patógeno que existe en la parte del suelo. Entonces vamos a mirar cómo se hace ese tratamiento. ¿Qué vamos a necesitar para el tratamiento? Vamos a necesitar pintura blanca, vinilo tipo 1 preferiblemente, una brochita. Vamos a necesitar también un cicatrizante, un caldo bordelés, una brochita para la aplicación. Vamos a utilizar un taladro para hacer unas perforaciones en el tronco. Necesitamos desinfectante, vamos a utilizar también un serrucho, unas tijeras, vamos a utilizar un producto que es a base de fosfito de potasio para inyectar los árboles y vamos a utilizar
unas jeringas también para inyectar el fosfato de potasio en el tronco. ¿Okay? Entonces vamos a mirar el árbol, vamos a ver las características típicas de un árbol afectado por Phytophthora. Es un árbol de un color verde pálido, donde en algunos casos se comienzan a notar hojas amarillas que se agachan, se ve como una tristeza del árbol, pérdida de hojas, no hay crecimiento vegetativo, hay floraciones, aquí no lo vemos, pero a veces hay floraciones, y por la baja presencia de hojas, los frutos quedan expuestos al sol, como lo vemos en estas ramas, y los frutos toman ese color rojizo debido a la quemazón que produce los rayos del sol. Entonces lo primero que vamos a hacer en este árbol es cosechar los frutos y luego vamos a hacer las podas correspondientes. Bueno, ya hemos hecho la cosecha de los frutos del árbol y les voy a mostrar nuevamente los síntomas del árbol. El color verde pálido, hay hojas amarillas en las puntas, pérdida de follaje, pérdida de hojas, síntomas característicos por Phytophthora. Y al lado vamos a observar un árbol sano, en el que podemos ver un crecimiento vegetativo vigoroso, un color de hojas rojas típicas de la variedad Hass. Bueno, como desinfectante podemos utilizar varios productos, entre los que se encuentra el cloros, que puede ser el cloros de la casa, podemos utilizar alcohol, podemos utilizar un yodo o podemos utilizar amonio cuaternario. Si vamos a usar amonio cuaternario, como en este caso, se necesitan más o menos de 5 a 7 centímetros cúbicos por cada litro para que el producto nos sirva como desinfectante. Si vamos a utilizar yodo, necesitamos entre el 1 y el 5%, entonces dentro de 10 y 50 centímetros por litro de agua. Si vamos a utilizar alcohol, el alcohol tiene que utilizarse tal y como lo venden comercialmente, puro, digámoslo de alguna manera, para que funcione como desinfectante. Si vamos a utilizar cloros de la casa, lo que hacemos es que tomamos una parte de cloros por 3 de agua, un vasito de cloro y 3 de agua, lo mezclamos y esa es la proporción ideal para que nos sirvan como desinfectante de equipos y herramientas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desinfectar la herramienta, en este caso el serrucho. Es una muy buena desinfección del equipo. Bueno, ahora el corte. ¿Cómo se hace el corte? Vamos a comenzar a retirar de abajo hacia arriba las ramas que no nos convienen. Si podemos ver, aquí hay una protuberancia que está conformado por un sistema de células en crecimiento. El corte debe hacerse por delante de este sistema de crecimiento para que el árbol fácilmente cicatrice. Si lo hacemos por debajo, el árbol va a tardar más en cicatrizar y el árbol va a sufrir más. Entonces comenzamos a hacer el corte, sostenemos la rama, en este caso, y hicimos el corte limpio. Ahorita terminada la poda, vamos a hacer la cicatrización. Bueno, volvemos, desinfectamos herramienta y vamos a hacer el corte. En este caso, ramas bajeras con el objetivo de ir eliminándolas. Estas otras ramas bajeras se van a eliminar. Vamos retirándolas del lote. Cortes grandes, aplicamos desinfectante. Vamos a eliminar esta otra rama. Bueno, para el proceso de cicatrización vamos a utilizar una pasta bordelesa, puede ser comprar en el mercado, lo podemos fabricar en la casa, y para eso necesitamos una brochita. Entonces, ¿cuál es la idea? Cicatrizar, dejar bien selladito, con el objetivo de que por aquí no vayan a ingresar patógenos o insectos que le puedan generar daño a las heridas. Vamos a hacer lo mismo. Se recomienda cicatrizar cortes grandes. Los cortes pequeños, con de pronto alguna aplicación de un fungicida, es más que suficiente. A continuación veremos a través del siguiente video el tratamiento paso a paso de un árbol de aguacate muy afectado por la enfermedad de Phytophthora: podas, cicatrización y endoterapia.
Bueno, una vez tenemos el hueco hecho, vamos a proceder a llenar la jeringa y a ponerla en el árbol. Luego le quitamos el seguro, que consiste en jalarla, girarla un poco y ya comienza a generar presión para inyectar el producto en el tronco. A este tipo de tratamiento se le llama endoterapia. ¿Qué es endoterapia vegetal? El sistema consiste en la inyección en el tronco de una sustancia nutritiva o fitosanitaria que es traslocada a través del xilema en dirección al ápice de la planta. Los pequeños orificios generados mediante este sistema de tratamiento son fácilmente cicatrizables por el árbol. ¿Qué producto se aplica en una endoterapia? Se aplica fosfitos de potasio 7 centímetros por litro, inyectados en la jeringa para que se trasloquen y se muevan sistémicamente por los haces vasculares. El fosfito de potasio juega un papel fundamental porque es un inductor de resistencia, además de que a largo plazo se convierte en una fuente de fósforo. Uno de los principales problemas de los cultivos en general es la presencia de plagas y enfermedades. Las plagas y enfermedades generan daños en los cultivos que se ven finalmente representados en grandes pérdidas económicas para el agricultor. Por su parte, las enfermedades son ocasionadas por hongos, virus y bacterias que colonizan diversas partes de la planta, ya sean raíces, tallo, hojas o fruto. Por su parte, LST ha venido desarrollando diversas pruebas in vitro de antagonismo microbiano que están orientadas a identificar diversas cepas que tengan la capacidad de controlar el crecimiento de estos dos patógenos. El fin mismo de estas pruebas es emplear las cepas seleccionadas para desarrollar nuevos productos que puedan ser empleados en campo para controlar estos patógenos. De esta manera damos por terminada la sesión número 6. Agradecemos la atención brindada.